Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En los últimos años ha habido 3 comparecencias ante el Congreso de los Estados Unidos de América en las que diferentes testigos ante los congresistas comentaron cómo fueron sus encuentros con naves de otros mundos. Algunos de estos testigos eran militares de alta graduación, personas que no iban a mentir sobre este tipo de hechos. Y es todo un desafío, no solo por lo que hemos visto en estas comparecencias, sino porque también los vídeos que se han desclasificado por parte del Pentágono, vídeos grabados por cazas de combate o por drones militares, nos muestran a estas naves de otros mundos. La pregunta del $1.000.000 entonces está ahí. Si llegan hasta la Tierra, ¿por qué no se comunican con nosotros? Aunque a lo mejor sí que se están comunicando. Han escogido un pequeño grupo de personas a los que les van lanzando mensajes. Se les conoce por el nombre de contactados, y es cierto que es un tema muy polémico dentro del fenómeno ovni, pero hay algunos casos, como por ejemplo es el del peruano Sixto Paz, que merece la pena ser investigado, ya que en algunos de sus encuentros periodistas de talla mundial como JJ Benítez pudieron llegar a ver luces inexplicables en el cielo que podrían ser estas naves de otros mundos. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, llamado Por los OVNIs. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El 5 de noviembre del año 1975, un grupo de 7 leñadores salía en camioneta después de estar todo el día trabajando en el Parque Nacional de Sir Graves, en Estados Unidos. Este grupo de leñadores, que eran amigos, pues agarraron la camioneta en dirección a su casa en un día que era normal. Era ya bien entrada la noche y de repente, ante su sorpresa, vieron una luz de un enorme tamaño. Al principio pensaron incluso que podía ser un incendio dentro del parque. Se fueron acercando a esta luz y ante su estupor se dieron cuenta que la luz era irradiada por un objeto que tenía forma de platillo volante y que estaba suspendido como a unos 30 metros de altura. El único de los leñadores que fue capaz de salir de la camioneta para ver qué sucedía con aquello o qué era aquello exactamente fue un leñador de nombre Travis Walton. Cuentan los compañeros que cuando Travis salió, el objeto empezó a hacer una serie de ruidos extraños, como una especie de silbido. Travis, al salir, pensaba que el objeto se iba a alejar de él, pero hizo todo lo contrario. Se puso justo encima de Travis Walton y de repente del objeto salió un fuerte rayo de luz que inundó el bosque, de forma que los compañeros incluso dejaron de ver a Travis, a su compañero. Estos, muertos de miedo, cogieron la camioneta y salieron como alma que se lleva el diablo. Sin embargo, a los pocos minutos se dieron cuenta que no sabían qué le había pasado a su compañero Travis y regresaron otra vez a buscarlo. El objeto, volante no identificado, ya no se encontraba allí. Estuvieron buscándolo durante un rato bien largo y después de no encontrarlo, se fueron directo hasta la comisaría de la localidad más cercana. En principio, el sheriff Martin Gillespie, que es el que se encarga de investigar el caso, no los creyó. Pensaba que estos señores habían asesinado a Travis Walton. Bien, pues a partir de ahí empezó una búsqueda que duró 5 días. Llegaron los policías con los perros hasta el lugar donde había desaparecido Travis Walton y de forma incomprensible los perros no eran capaces de seguir ningún rastro. Como estaban convencidos de que sus compañeros lo habían asesinado, trajeron a un experto en polígrafo, les hicieron, todo un test con un detector de mentiras.
Lo increíble es que los 6 dijeron la verdad, que había llegado hasta allí un ovni y que se había llevado a Travis Walton, a su compañero. El señor del polígrafo no se creía lo que estaba sucediendo, pero los resultados eran claros. Es más, el mismísimo sheriff Marlin Gillespie, que al principio tuvo todas las dudas sobre estos 6 muchachos, los interrogó de uno en uno y al final acabó comentando: estos señores dicen la verdad, lo confirma el polígrafo, yo los he interrogado de uno en uno y no encuentro contradicción alguna. Aquello fue un linchamiento social por parte de la sociedad norteamericana. Todo el mundo los daba por culpables y que el tema del ovni era ni más ni menos que una simple mentira. Sin embargo, a los 5 días, ante la sorpresa de todo el mundo, una llamada telefónica hasta la casa de Travis Walton dijo que él estaba allí, en una gasolinera, a muchas decenas de kilómetros del lugar de donde donde había sido la desaparición. La policía fue a por Travis Walton y comentan que lo encontraron tremendamente desmejorado. Tenía desnutrición, estaba muy aturdido psicológicamente, lo llevaron a que tuviera atención primaria y después de unos días en el hospital donde ya se pudo recuperar, la historia de Travis Walton fue aún más fantástica que lo que contaron sus 6 compañeros. Pues Travis Walton comentó que había estado en una nave de otro mundo, que le habían intentado hacer diferentes pruebas médicas, unos seres de no más de 1 metro de alto, con grandes cabezas calvas, sin pelo, no tenían uñas, con la nariz pequeña, la boca pequeña, que estos seres le hicieron pruebas médicas, que él se sintió muy mal y que luego conoció a otros seres humanos que, como él, estaban allí en una nave de otro mundo. La historia de Travis Walton, que nadie ha sido capaz de refutar, porque las pruebas de polígrafo y policiales demuestran que todas las personas implicadas siempre dijeron la verdad. Hasta aquí llegan y nos visitan seres que vienen en naves de otros mundos. No sé cuál es su plan, pero tengo muy claro que sí, que están aquí entre nosotros. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, JuanJE Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Contarnos ahí en nuestro numeral Misterio Caracol, ¿qué opináis de la historia de Travis Walton, el hombre que fue secuestrado por una nave de otro mundo? Sabéis que hago viajes de autor. Entre marzo y abril del año que viene, del año 2026, estaré haciendo un viaje de autor hasta Tailandia, Camboya, para ver lugares de ensueño, como es por ejemplo Wat Arun, el templo del amanecer en Bangkok. Navegaremos por los canales de esta ciudad que muchos consideran la Venecia del sudeste asiático. Caminaremos con elefantes en la selva en un santuario al norte de Tailandia, terminando el viaje en los templos de Angkor Wat, los templos más grandes del mundo, una de las maravillas del mundo actual en Camboya. Además, también allí haremos una ceremonia budista muy particular en la que podamos volver a renacer. Toda la información de este viaje la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para todos los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que acceden a este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy hablando sobre una experiencia de contacto con una de las personas más relevantes al respecto en nuestro continente, Juanje. Sí, efectivamente.
llegan hasta aquí estas naves y, igual que hay casos como el de Travis Walton, hay otros donde hay personas que afirman estar en contacto con este tipo de seres. En este caso vamos a entrevistar a Sixto Paz, que es de los contactados más famosos del mundo. En América Latina creo que es el más conocido, con mucha diferencia, y es tan conocido porque ha hecho, digamos, encuentros con periodistas, como le pasó con JJ Benítez y con otros. Ha hecho encuentros con periodistas y han aparecido estas extrañas naves ante la mirada atónita de la gente que le rodeaba, extrañas luces en el cielo. Y la entrevista con Sixto Paz arranca así. Vienen aquí, están entre nosotros, han modificado nuestra historia. El mayor de los misterios que rodea al ser humano, el fenómeno ovni, nuestros visitantes y sobre todo el plan que tienen. Todo un misterio, todo una incógnita, porque si llevan viniendo aquí miles de años, por algo será y alguna intencionalidad deben tener. Y de eso vamos a hablar en el podcast de hoy. Y otra cosa muy intrigante, ¿y si realmente están viniendo aquí y se están comunicando con algunos de los seres humanos que hay en el planeta? ¿Y si nos están hablando y sus mensajes, sus comunicaciones están cayendo en teléfono roto y no nos estamos enterando de qué nos quieren decir? Lo cual tampoco sería extraño. Imagínense lo que sería comunicarse con seres que a lo mejor ni tan siquiera son de este universo, sino que pertenecerían a un multiverso mucho más complejo de lo que nuestra mente o nuestro cerebro podría llegar a entender. Y para hablar de todo esto, hoy tenemos el honor, el orgullo y el privilegio de entrevistar a una persona a la que yo entrevisté hace como casi 25 años en Madrid. Es muy conocido a nivel mundial dentro de las investigaciones del fenómeno ufológico y es el peruano Sixto Paz Wells. ¿Quién es Sixto Paz Wells para todos los oyentes de Noche de Misterio? Pues muy buenas noches, Juan Jesús. Muchas gracias también, Alejandro, por la oportunidad que me permiten de llegar a todos sus seguidores. Pues Sixto Paz Wells es un ciudadano peruano. Voy a cumplir 70 años ahora el 12 de diciembre. Y bueno, estudié Historia y Arqueología en la Universidad Católica del Perú. Y desde hace 53 años vengo compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. No pretende ser ni la única, ni la mejor, ni la más importante, es una de tantas, pero en algo considero que como grupo de contacto hemos contribuido a darle mayor credibilidad al tema OVNI, ya que a lo largo de todos estos años, pues hasta en 11 ocasiones hemos invitado oficialmente a periodistas a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad del contacto. El primer periodista que nos acompañó en el año 74 fue Juan José Benítez, cuando solamente era un corresponsal más de prensa de la agencia EFE. Él fue enviado por su periódico, La Gaceta del Norte de Vizcaya, y por la agencia EFE, a cubrir la insólita noticia de un grupo de jóvenes que en aquel entonces afirmamos tener contacto con seres de otros mundos a través de la telepatía, a través de la psicografía, la escritura automática. Entonces, Juan José Benítez nos dijo que si realmente a estos seres les interesaba dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no les pedíamos que le dieran la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque hay muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, hermano mayor, el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado. Y esta no es la historia tampoco solamente de Sixto Paz, sino de un colectivo de personas, de la que yo soy solamente uno más. Entonces, sí, Benítez nos acompañó al desierto. Justo un segundito, Sixto, antes de que siga. A ver, tú eres mundialmente famoso, y yo, por ejemplo, cuando te entrevisté en Madrid hace 25 años, por esta historia que te sucede con JJ Benítez. Porque JJ Benítez, corrígeme si me equivoco, fue en Chilca, Perú, ¿verdad? Así es. Aquel contacto, efectivamente. 60 kilómetros al sur de Lima. Efectivamente. Fue en Chilca, JJ Benítez estabas tú, estaba tu hermano, había muchísima gente más.
tú habías anunciado que iba a haber un contacto y se vieron unas luces que no hubo forma de explicar. Y en aquella época ni había drones, ni había historias, o la gente puede estar diciendo, no, es que Sixto Paz era muy listo, hizo no sé qué. No. O sea, aquello pasó lo que pasó. ¿Qué sucedió ese día? ¿Cómo fue aquella historia con JJ Benítez? Porque eso es lo que te hace famoso a nivel mundial. Porque hay una serie de fotografías y de evidencias palpables y tangibles de decir, a ver, Sixto Paz estará dando un mensaje correcto, incorrecto, lo que sea, porque es como si yo intento hablar con un aborigen australiano y mientras me entiendo con él va a costar. Pero hay unos seres que parece que está claro que se están comunicando con él. Cosa distinta en la comunicación, que luego nos metemos en eso. ¿Cómo fue aquel día? ¿Cómo llega JJ Benítez? ¿Cómo fue aquella historia de Chilca? Con todo el tiempo del mundo nos lo narra. Sixto, por favor. Bueno, primeramente, mi padre investigaba los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Mi padre era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y sus ratos libres investigaba el tema ovni. En ese ambiente familiar, mis hermanos y yo nacimos y crecimos. Entonces, mi padre nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. Que en un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Entonces, en el año 73, y a raíz de que en el año 72, o sea, un año antes, había salido un libro, Yo visité Ganímedes, escrito por José Rociano Holder, bajo el seudónimo de Josip Ibrahim. O sea, amigo de mi padre, que le dijo, mira, quiero escribir este libro, o sea, y mi padre pues le prologó el libro. Entonces, como el libro tuvo un fuerte impacto, entonces todo el mundo pensaba que el autor del libro era mi padre, porque mi padre es José Carlos. Bueno, era, porque ya falleció, José Carlos, pero realmente el autor era José Rociano Holder, bajo el seudónimo Josip Ibrahim, y el personaje del libro es Pepe, ¿ya? Entonces, muchas instituciones invitaban a mi padre, que era la persona representativa del tema OVNI, ahí en Perú, para que hablara sobre el tema, ¿ya? Entonces, mi padre no comentaba el libro, simplemente se limitaba a hablar de la exobiología, de la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Entonces, en el año 74, o sea, en el 73, mi padre es invitado a una agrupación yoga. Entonces fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga, la Mantra Yoga, meditación. Al año siguiente, en el 74, sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, y que esos mensajes podían ser enviados de otros planetas, de civilizaciones avanzadas que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, y con la utilización de los radiotelescopios de Nuevo México. Entonces, mi padre organizó una conferencia con la gente de la Fuerza Aérea para comentar la noticia. Y fue un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, el que disertó sobre la posibilidad de que de existir seres en otros mundos, cuyo único mérito hubiese sido haber empezado antes que nosotros, podrían estar llegando a la Tierra con sus naves espaciales, o mentalmente, de forma telepática a la distancia, o astralmente hasta en sueños, podrían estar intentando un contacto con la humanidad. Tuve la oportunidad de estar en esa conferencia acompañando a mi padre, tenía 18 años cumplidos, y quedé fascinado con lo que dijo el médico. Entonces regreso a la casa, le conté a mi madre y a mi hermana, con las que practicaba lo que aprendía en la yoga, y se nos ocurrió poner en práctica lo aprendido pues, durante la yoga, ¿no? Las prácticas de respiración, relajación, concentración, meditación, para canalizar un mensaje telepático. Y aquella noche, el 22 de enero del año 74, recibimos una primera psicografía, que es el fenómeno de escritura automática, la desea compulsiva de poner por escrito lo que estás captando en tu mente, pero no en estado de trance. Esto no es espiritismo, sino simplemente es como que lo escuchas y sientes la gana de escribir. Entonces, en este supuesto primer mensaje, un ser llamado Oxal, que decía provenir de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, decía querer comunicarse con nosotros. No lo tomé muy en serio, pensé que era mi imaginación, pero mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solamente que no lo habían escrito. Entonces, aparentemente éramos los tres los que lo habíamos captado, pero solamente yo lo había escrito. Entonces, al día siguiente, repetimos el experimento de un grupo de amigos y pedimos una prueba. Entonces nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima,
a la zona de Chilca, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche veríamos a aparecer la nave. Y esa sería la confirmación de que el contacto era real. Fuimos desde un día antes para pasar también una noche antes en el desierto. No fuera a ser de que viéramos un meteorito, un satélite, un avión, o un reflejo, lo que fuese, y nos llevara a confundirnos. Difícil porque mi padre era astrónomo, entonces nos había enseñado todo lo que se puede ver en el cielo. Así que llegó el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chiste, broma, nadie se creía mucho lo del contacto, cuando de pronto detrás de los cerros se iluminó la noche como si fuera de día. Y todos hemos visto salir una luz, que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte, el lado derecho. El grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros empezamos a confrontar. Tú lo ves, yo también, que es esa luz cuando alguien gritó, se está moviendo. Entonces la luz empezó a descender de los cerros y llegó a colocarse, calculamos, unos 80 metros encima de todos nosotros. Era un objeto en forma de disco que giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó una luz como de mediodía. Sentimos pánico, terror, un miedo tremendo. Algunos de mis compañeros, ingenuamente, queriendo esconderse detrás mío, me decían: Sixto, dile que se vaya, tú eres el que se comunica con ellos. Yo decía: pero si yo no sé ni cómo funciona esto. Lo último que hubiera imaginado que fuese real y estaba encima de todos nosotros. Y todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. El objeto se elevó, se marchó a gran velocidad, saltamos de felicidad, nos abrazamos entre todos, pero yo no lo podía creer. ¿Por qué nosotros? Un grupo de muchachos intrascendentes en un país en vía de desarrollo, no tenía sentido alguno que tuviéramos una experiencia de contacto de este tipo. Entonces llegamos a pensar ingenuamente que, como del espacio no se ve que los países sean de diferentes colores como aparecen en los mapas, ni se ven las líneas punteadas que los dividen. De pronto pues ellos creían que habían bajado en Alemania o en Estados Unidos y se habían quedado a mitad de camino en el Perú. Entonces de regreso a la casa le contamos a mi papá, que era el científico, y él se rió pensando que nos estábamos burlando de sus investigaciones. En esos días intentamos nuevamente recibir comunicación y pedirle a estos seres que le dieran una prueba a mi padre. Entonces al principio estos seres no querían, pero y dijeron: dejen que su padre llegue, ya se interese más adelante, ya en la experiencia de ustedes. No, necesitamos que mi padre sea testigo y avale todo esto. Pero total, dijeron: sí, está bien, el sábado. Entonces le dijimos a mi papá y él se molestó, no quería. Entonces tanto le insistimos que al final aceptó. Y lo que no nos enteramos es que él se reunió con la gente de la Fuerza Aérea, sus amigos y todo, y les dijo que lo acompañaran para hacer una sesión de astronomía al aire libre, porque él estaba seguro que no iba a ver nada, así que llevaron telescopios, largavistas, prismáticos y todo. Entonces nos encontramos con mucha gente ahí en el desierto, y detrás de los cerros apareció un objeto en forma de cilindro, ¿no?, como un torpedo, como de unos 150 metros de largo, y mi padre quedó fuertemente conmocionado, porque decía: no puede ser posible, tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, qué injusto. Entonces ya al mes éramos 8 personas, entre chicas y muchachos, que podíamos recibir las mismas respuestas a las mismas preguntas, ya sea que estuviéramos todos juntos o cada uno por separado. Y ya no solamente era un ser llamado Oxal el que se comunicaba, sino aparecían otros como Kulba, Sampiac, Anitat, Met, Regesun, Andarel, Osim, Ergabel, que decían venir de diversos planetas y estar todos ellos ya unidos para esta experiencia de contacto inducida por ellos. Bueno, total que cada vez que nos invitaban al desierto, íbamos 1 o 2 veces al mes, y el grupo fue creciendo, cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos. Llegamos a ser como 60 o 70 personas en cada uno de estos desplazamientos y salidas al desierto. Y cuando estábamos allí, aparecía 1, 2, hasta 3 objetos, o uno solo, que se dividía en varios, como que se fragmentaba, o soltaba un racimo de pequeñas esferas que revoloteaban alrededor nuestro, que nosotros les llamamos caneplas, ¿no? Y que en la Segunda Guerra Mundial se le llamó Foo Fighters. Son como drones extraterrestres, como cámara de televisión controladas a distancia. Ya para junio del año 74, como el grupo había crecido mucho, recibí un mensaje que decía que la próxima salida debíamos ir en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía, preparándonos para lo que sería el contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividieran en grupos pequeños, pero donde manda capitán no manda marinero, por algo será. Entonces nos fuimos en el auto que le prestó el papá a uno de los muchachos, todos uno encima de otro, los 7. Llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar
a campo traviesa, o sea, un terreno muy irregular. Teníamos que llegar a un lugar que estaba un poco más allá de 2 kilómetros, que le llamamos La Mina, una cantera de grava abandonada en el desierto. Ya habíamos tenido avistamientos en ese lugar, así que fuimos caminando en bloque. Iba conversando con mi compañero al lado, le hago una pregunta, no me contesta, me giro a buscarlo y no lo veo. Entonces llamé la atención de los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy completamente solo y ya en La Mina, en el lugar al que debíamos llegar. Como no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Yo pensé que eran los muchachos con sus linternas. Me fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna brillante como que pulsaba. Entonces yo dije, ay mi madre, ya bajaron los extraterrestres y estoy solito. Y como hasta ese momento todo era en el aire y en grupo, yo estaba en el suelo, yo estaba solo, dije, ni hablar, yo no me puedo quedar aquí. Así que me di la vuelta y ya me olvidé de cómo que había aparecido en el sitio. El asunto era buscar al resto para que vieran eso. Empiezo a correr y esa sensación como que tenía una mirada pegada a mi espalda, que me hizo detenerme, girarme, y vi que del domo luminoso salió la silueta antropomorfa, humanoide, no cabeza, tronco, extremidades de alguien, con el brazo levantado, y en mi mente, con toda claridad, capté que me decían, ve. Y mi reacción fue que se me doblaron las piernas, sentía que el corazón se me salía por la garganta, un miedo atroz. Una pregunta, esa cosa, esa semiesfera que tú ves de luz y este ser antropomorfo, es como si hubiera detenido el espacio y el tiempo, porque de repente tú no veías a la gente que te estaba rodeando. O sea, es como si hubiera sido capaz de parar el espacio y el tiempo. ¿Fue así, Sixto, o no? O sea, realmente primero fue una teletransportación, porque mis compañeros me dejaron de ver y yo dejé de verlos a ellos y aparecí por delante de ellos como 15 minutos en el tiempo. Estaba delante de todos ellos. Y detrás de los cerros estaba ese domo luminoso. Y esa silueta de un ser, de alguien que estaba ahí como invitándome a acercarme. Entonces, por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero esta vez imperativo, como si fuera una orden. Sentía claramente que me decían, ven. Y mi reacción fue decir que no, que nos había invitado 7 personas, que me moría de miedo. Además, en las películas se les ve tan mal estos seres que quién sabe cómo iba a reaccionar yo si veía algo raro ahí. Entonces, ya por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que me decían que me acercara, pero diferente, como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ve. Y yo dije, ni hablar, muchas gracias, no. Entonces el ser se dio la vuelta, se metió en la luz, y yo dije, ahora me voy a arrepentir de haber desaprovechado la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizá por amor propio. Dije, no, yo tengo que. Así que fui casi arrastrando las piernas, y cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso, algo me hizo levantar la vista al cielo, y a unos 400, 500 metros de altura, había un objeto en forma de disco. Un objeto en forma de disco que estaba esperando a Sixto Paz en medio del desierto. Noche de Misterio, Caracol Radio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estaba comentando en esta entrevista a Sixto Paz cómo en medio del desierto se le aparecen estos seres y cómo está ya muy cerca de ellos. Y la entrevista con Sixto Paz continúa así. Con luces blancas en la panza. Entonces dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé. No era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío. Era como de 1,80 m, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados. Parecía un coreano, un mongol, un oriental. Pelo oscuro, ¿ya? Frente espejada, y los ojos marcadamente oblicuos. Y entonces me di cuenta que esos ojos venían a mi mente cada vez que yo recibía los mensajes psicográficos. ¿Cómo iba un patrón de sintonía? ¿Cómo iba vestido, Sixto, ese ser? Estaba vestido como una especie como de jogging, o sea, como una sudadera ya brillante, ya ligeramente abolsada, con un cinturón y unas botas. Ya, listo, ok. Entonces, hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Sin embargo, yo le capté con toda claridad que me decía, mira, yo soy Oxá, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio.
Y esto que tú has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos, a través de su tecnología y su poder psíquico, son capaces de desmaterializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico, y proyectarla a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Ganímedes, a Morlen, como le llaman ellos, a una de las lunas de Júpiter, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. En ese momento yo no estaba para creerle o no, pues si él lo dice, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, casi por inercia lo he seguido, y a los pocos pasos a través de la luz, hemos salido, no porque vamos juntos, a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo, un valle entre montañas, se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15, 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, estaba el planeta Júpiter, ocupando gran parte del cielo. Entonces, Oxal me decía, o lo que yo captaba mentalmente, es que ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades, que se extienden mayormente en el subsuelo de las lunas, y que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como lo de la Tierra. Decir en 1974 que debajo del hielo de la superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como la Tierra era una reverenda tontería. Y hoy día esto según la NASA, está demostrado científicamente. Sí, por eso te digo, según la NASA, ya te digo, el único lugar con agua en el universo, comprobado en el año 74, era la Tierra. Probablemente fuéramos un caso único en el universo. Hubo que esperar hasta el año 2006, que enviaron la sonda Cassini a las lunas de Saturno, que descubrió que Encelado tenía tanta agua y actividad geotérmica que producía unos geysers que lanzaban agua a 40 kilómetros de altitud y formaban el anillo E, ¿no? Que es el anillo más grueso que tiene Saturno. Bueno, el asunto es que hemos ido caminando y él me dijo que ellos tienen colonias allí y que ellos no son originarios de ese lugar, que ellos vienen de planetas, de estrellas distantes de nuestro sistema solar, más o menos entre 300 y 400 años luz. Y han llegado hace miles de años de los nuestros a su actual ubicación en la luna de Júpiter, donde han establecido colonias mineras. Bueno, total que pude ver grandes invernaderos donde ellos reproducen sus alimentos, pude ver cultivos hidropónicos y aeropónicos, o sea, plantas suspendidas en el aire que le dan todos los nutrientes, y después así como unas rejillas en unas piscinas con todas las plantitas ahí. En el año 74 ya no se hablaba realmente de este tipo de cosas, pero fue lo que vi, y calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá. Me llevaron a un estadio de deportes, pero no los vi a ellos practicando deporte de competencia, sino practicando una suerte de tai chi, chikung o gimnasia rítmica colectiva. Pero en el año 74 esas cosas no se hablaban. Cuando años más tarde tuve la oportunidad de estar en China, los fines de semana veía a la gente hacer lo mismo que hacía esta gente en el 74. Después me llevaron a una especie de construcción en forma de cono truncado y en una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire. Ahora le podríamos llamar una pantalla holográfica, pero no eran términos técnicos que se manejaran en aquel entonces. Para mí era una pantalla de gas suspendida en el aire. Okay. Lo que pude ver fue el futuro de la Tierra. Y entonces Oxal me explicó que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que tenemos, que es el libre albedrío? Y lo que él me decía es que si una persona tensa y angustiada, deprimida y estresada, puede atraer sobre su vida enfermedades, dificultades. Imaginémonos millones de personas o miles de millones de personas tensas, angustiadas, deprimidas y estresadas. Estamos creando un estado mental colectivo tan negativo que estamos atrayendo como si fuera un imán la posibilidad que un asteroide o un cometa choque contra la Tierra. Pero que eso nosotros lo podemos revertir, lo podemos variar, así que hay que tener una mentalidad más bien positiva. Él me dijo de que cada 26,000 años un pulso proveniente del centro de la galaxia llega a nuestro sistema solar y genera todo tipo de mutaciones. Afecta el campo magnético terrestre, reduciéndolo al mínimo, calienta la atmósfera, derrite los glaciares, derrite los polos, aumenta el nivel de agua dulce en los océanos, con el riesgo subsiguiente de que se detengan las corrientes marinas, y eso trae consigo un terrible cambio climático. O sea que hace 26,000 años los mamuts murieron congelados súbitamente por ese pulso, ya que se generó y que es cíclico. Ahora, decir hace
hace 53 años atrás, ¿no? De que, o sea, que realmente, ¿no? O sea, existe... Sí, que podía haber eventos... El centro de la galaxia emite esos pulsos, es ridículo. Hubo que esperar hasta noviembre del año 2010 que el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso emitido por el centro de la galaxia. ¿Ya? Entonces, y se calculó que tenía un diámetro superior a los 25.000 años luz. Okay. Y recién en el 2015 se ha descubierto que de otros centros galácticos se emite el mismo tipo de pulso. Pero todo eso lo tengo publicado desde el año 74, desde mi primer librito, ya que empezó a circular ahí dando vueltas. Oye, estás con este ser que se llama Oxal. ¿Ves cómo es su civilización? Dices que ves esos cultivos hidropónicos, aeropónicos, que ves un mundo, entre comillas, como de fantasía, pero que era total y absolutamente real. De ciencia ficción. Y en una especie de pantalla te empieza a mostrar posibles futuros de la Tierra. Y tú lo has dicho, futuros, o sea, son futuros probables. Okay. Ya que el futuro se puede modificar en cualquier momento. Ok, ¿y esos futuros probables qué te enseñaban? ¿Catástrofes, guerras, sufrimiento? Guerras y sobre todo muchas catástrofes naturales. Muchas catástrofes naturales. Ok. Alejandro Bernal, ¿quiere preguntar algo? Sí, Juanje, ya que estamos hablando de esos futuros posibles que Sixto tuvo la oportunidad de apreciar en esta experiencia de contacto, Sixto, ¿alguno de esos futuros probables coincide con algún suceso que tú hayas visto en las últimas décadas? Naturalmente que sí. En el año 2004, los científicos advirtieron de que un asteroide estaba a punto de chocar contra la Tierra, más o menos como el 23 o el 24 de septiembre. Entonces, muchísima gente a nivel mundial estuvimos haciendo cadenas y radiaciones, meditaciones, creyendo realmente que la mente es creadora. Y a último minuto, el Tutatis no impactó contra el planeta. O sea, se siguió de largo. Y ahí hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó nada. El 11 del 11 del 2011 se hizo una convocatoria a nivel mundial. Nosotros también participamos en esa convocatoria, porque se había malinterpretado la profecía de los mayas, diciendo que los mayas advertían que para el 21 de diciembre de 2012 venía el fin del mundo. Los mayas nunca hablaron de ningún fin del mundo. Ellos hablaban del final de la rueda de los Bactunes, o sea, un ciclo de 25.625 años que terminaba en esa fecha, 21 de diciembre de 2012, y que según los mayas coincidía también con un pulso proveniente del Hunapku, del Sol central de la galaxia. O sea, la misma información que nos dieron a nosotros ha sido rescatada en las últimas décadas, ya como que los mayas también la tenían. El asunto es que los mayas hablaron del final de un ciclo cósmico. Se hizo esa convocatoria a nivel mundial, fuimos millones de personas los que a nivel mundial estuvimos meditando, orando por el planeta. Ya la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas y probablemente iba a freír al planeta Tierra. Pues entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. ¿Y qué dijeron los científicos? Después de un estudio exhaustivo, de un análisis profundo, que habíamos tenido buena suerte. O sea, hay que ser científico para llegar a la conclusión de que hemos tenido buena suerte. Porque ellos no pueden medir ni cuantificar cómo tanta gente pudo crear colectivamente, ¿no?, una masa crítica, un inclinar la balanza para revertir los acontecimientos. Y ese es fundamentalmente el mensaje que hemos recibido. No, y me parece fabuloso, ¿sabes? También, por ejemplo, que hubo un señor, un físico, que creó una cosa que fue el proyecto Coherencia. Él demostró científicamente que si tú juntabas muchísima gente, lo hizo en la ciudad de Nueva York, juntaban miles de personas a meditar, Henglin se llamaba este físico, juntaban miles de personas a meditar, resulta que la violencia, los delitos y tal, en las 2 horas que duró la meditación, bajaron una cosa absurda. O sea, podemos un grupo de personas... La teoría del Juan Jesús, justamente es la teoría del centésimo mono. O sea, la resonancia mórfica, el inconsciente colectivo, todo esto que ya ha sido más que corroborado. Ahora, por eso es que podríamos decir que hay un interés de parte de una fuerza oscura o tenebrosa a nivel planetario de que
la gente, la humanidad, viva en desesperanza, en desaliento, en pesimismo, con miedo. O sea, cuando no hay guerras, ya las inventan. O sea, ¿qué sentido tenía que Hamás, por ejemplo, atacara a esa reunión de jóvenes israelíes? ¿Qué sentido tenía que Israel arrasara con Gaza? ¿Ya? ¿Qué sentido tenía que Rusia pues atacara a Ucrania? ¿Ya? Sí, hoy día por las vías diplomáticas, hay muchas formas, ¿ya?, de conseguir resultados similares y todo. No, la violencia, ¿no? O sea, entonces cuando tú te encuentras con todo eso, hay alguien interesado realmente en que la gente no viva en paz. Pero Sixto, a ver, y lo ponen los antiguos textos, la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, ángeles y demonios, seres que en el fondo son extraterrestres, los famosos ángeles caídos, o sea, Lucifer los pulsan del cielo. Totalmente de acuerdo. Si fíjate eso tú, es. En 1999, ¿no? Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal, Papa Juan Pablo II, aparece en la RAI, la radio y televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado vendrían a ser los extraterrestres de hoy. Lo dice el cardenal y el más importante monólogo de la Iglesia Católica. Monseñor Corrado Balducci, además uno de los exorcistas más famosos del mundo. Así es. Aparte, recuerdas tú también que el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, científico y astrónomo, encargado del Observatorio de Castel Gandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. Pero tú, por ejemplo, que has estado en contacto con Oxal, y claro, nos vas a contar más experiencia de contacto, ¿refrendarías eso? Que hay algunos como Oxal, que antiguamente se les confundió con ángeles, pero que hay una serie de fuerzas oscuras que están por encima de nosotros y que no serían como Oxal que tú describiste, con esos rasgos asiáticos, moreno, de algo más de 1,80 m. Y buena onda. Y buena onda, sino que serían descritos de otra manera, de otra forma. Naturalmente que sí. El mismo Oxal me reveló de que nosotros somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre. Pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebé de probeta. Y nuestro mundo no es una granja, sino una especie de casa cuna o jardín de infantes, donde ellos estarían tratando de innovar una forma de educación diferente que les permita con el tiempo aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. Porque no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender, y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Según ellos, seríamos una suerte de experimento sociológico, antropológico, metafísico, extraterrestre. Y aquí ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo después de verdaderas guerras de galaxias que han tenido como escenario neutral de sus batallas nuestro mundo. Y eso explicaría muchas cosas de las que pasaron en la antigüedad y seres que vinieron en la antigüedad. Pero bueno, la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos de la mitología griega, cómo Zeus tenía sus affairs amorosos ya con mujeres y las salían semidioses como Hércules, Perseo y entre otros. Y los famosos textos asirios que nos hablan, el Anuma Elis, el texto de la creación, que nos habla de los Anunnaki que llegaron aquí a la Tierra y que nos modificaron y que nos crearon, el dios Enli, el dios Enki, el dios Anu, que además entre ellos tenían también su guerra. Claro, a Lalu venía y le hizo un motín a bordo el famoso Anu, ¿ya? O sea, lo envió de regreso hacia Nibiru. O sea, todo ese tipo de cosas ya demuestra simplemente que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Y son alrededor de 60 razas diferentes de seres que están llegando a la Tierra. Seres de aspecto humanoide, antropomorfos, humanoides, cabeza, tronco, extremidades, desde 4 metros de altura hasta de 10 centímetros. Y seres de apariencia zoomorfa, seres que parecen reptiles, que parecen una mantis religiosa o un insecto, seres que parecen felinos, otros que de pronto parecen peces o aviares incluso, entre ser humano y ave. O sea, que hay de todo, hay de todo. Entonces, que muchas veces no son como lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo simplemente pues distinto.
Nos va a dar terror. La pregunta que ahora mismo se está haciendo toda la audiencia de Noche de Misterio aquí en Caracol Radio, Sixto Paz. Y dirán, ¿y si vienen aquí más de 50, 60 razas y van viniendo miles de años, por qué no se comunican claramente con nosotros? Porque en el pasado la relación de ellos con nosotros era como muy cercana, como con un adulto o un niño, ¿no? Cuando tú entras a la habitación de tu niña pequeñita o de tu niño, te sientas al lado de la cama, le lees el cuento, la vistes de acuerdo a su edad, lo alimentas de acuerdo a su edad, pero ya cuando llega la adolescencia, pues ese niño, esa niña, pues cierran la habitación, ¿ya? Y no permiten que entres, ni le leas cuentos, ni le digas cómo se va a vestir, ni qué va a comer, ¿ya? Incluso pone un cartel que dice prohibido el ingreso al personal ajeno a la obra. Entonces no te permiten ni siquiera entrar en su mundo. Entonces ellos reconocen que la humanidad se encuentra en una adolescencia precoz y están esperando a que lleguemos a una juventud responsable que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la necedad y al egoísmo. Para eso nos están observando todo el tiempo. Pero esto, vamos a ver, esto es lo de siempre. Oye, luego me tienes que contar lo del Chilca, que no me lo has contado, pero vamos a meternos. Estaba llegando ahí. Estaba llegando ahí. Bueno, entonces, si quieres llegar. Si me tomara todo el tiempo. Pues no, sí, genial, porque este programa dura 2 horas y lo que queremos es que la gente se informe bien, ¿vale? O sea, tómate todo el tiempo. Entonces, después de lo del Chilca, te voy a hacer preguntas, ¿vale? Claro. Que es efectivamente relacionado al tema contacto, que son las más polémicas. El tema contacto está ahí. Yo he entrevistado muy pocos contactados en el programa. En 5 años de programa solo he entrevistado a Dante Franch, a Ricardo Corpancho y ahora a ti, ¿vale? Porque entiendo que que me estáis hablando de historia que, no sé cómo decirlo, que merece la pena que sean escuchadas. Porque aunque haya elementos que no podamos entender o que no podamos comprender, leche, si llevan viniendo aquí tantos miles de años, por algo será. Y creo y estoy convencido de que estamos en una comunicación y que ha habido como muchas fases en esa comunicación. Se aparecieron como dioses, como ángeles, fueron demonios, fueron gigantes, fueron nefilim. Ahora de repente, y tú lo sabes, el fenómeno ovni es una cosa muy loca. De repente empieza a haber avistamientos de naves triangulares, finales de los años 90, Bélgica, además, cientos de avistamientos. Ahora se ven en esfera. Eso no es nuevo porque el 15 de abril del año de 1561, perdón, 14 de abril de 1561, en la ciudad alemana de Nuremberg, se vio un objeto triangular gigantesco de 4 kilómetros de largo y cantidad de objetos en forma de cilindros, esferas, cruces, como peleándose ahí encima de Nuremberg. O sea, la batalla celestial de Nuremberg, correcto. Pero no es que aparecieron recién en Bélgica. Ya hace 500 años atrás se vio el mismo objeto triangular, así que no es novedad. Entonces, sigamos con tu experiencia para luego hacerte todas esas preguntas cruciales al final y la gente que aguante hasta el final del podcast. Claro, cuando yo salí de la luz, para mí habían pasado entre 4 y 5 días, pero habían pasado escasos 15 minutos, el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Entonces el grupo me preguntó, Sixto, ¿qué es esa luz? ¿Dónde estabas? Preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los 7, todos juntos entramos al Sendra y vivimos experiencias similares. Y después esta misma experiencia se fue repitiendo con personas individuales y con grupos. Todo esto salió en un capítulo completo del primer libro de Juan José Benítez, OVNIS SOS a la Humanidad, de editorial Place Janés, a fines del año 74, comienzo del 75. 3 años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, del regimiento Huamachuco, estaba con un grupo de soldados patrullando la zona de Putre, en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, cuando de pronto vieron una luz que descendió de una colina. Entonces el cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Entonces, muy valiente, él fue y penetró dentro de la luz. Y al cabo de 15 minutos, en un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, ellos no lo vieron salir de la luz. Simplemente se materializó delante de todos ellos, con la barba crecida varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. Pero él conscientemente no recordaba dónde había estado. Los siguientes 2 años en la vida del cabo Valdés fueron muy duros, ya que permaneció en situación de arresto militar, en la época de Pinochet, al parecer por haberse ido a otro planeta sin pedir permiso a los superiores. En el año 2009 estábamos nosotros en Rasal, en el Pirineo aragonés. Era la segunda semana del mes de diciembre. Ya te imaginas el frío que hacía en el Pirineo. Y estuvimos 6 días allí.
y vino con nosotros Ángeles Macua, de Telemadrid y Radio Nacional de España, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista. Ellos ya habían estado con nosotros en un encuentro, pues en Benasque, también en el Pirineo, el año anterior, y habían visto a plena luz del día objetos en forma de cilindro. Pues ahora nos acompañaban en el 2009 y se formó el CENDRA, y los periodistas me dijeron: don Sixto, lo hemos escuchado a usted contar muchas veces de este tipo de experiencias y estamos viendo aquí este arco luminoso aquí delante nuestro. ¿Usted cree que como periodistas podríamos tener la oportunidad de entrar y vivir la experiencia? Y dije: adelante. Y entonces Ángeles Macua, su camarógrafo, con el camarógrafo Ángel Valcárcel y el sonidista, los tres entraron y 15 minutos después salieron pálidos y nos dijeron a todos: no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles. Qué curioso, no sabía esa historia y me gustaría entrevistar a esa señora. Puedes ubicar a Ángeles Macua y a su camarógrafo para que te cuenten la historia ellos personalmente. Lo voy a ubicar. Al Cabo Valdés sí estuve con él en Chile entrevistándolo. Excelente. Hace como unos 17 o 18 años. Pero la experiencia nuestra fue 3 años antes y fue muy similar. Listo. Oye, sigue. Entonces, después de la experiencia de los CENDRA. Los CENDRA, de ese tipo de portales de los que habla Sixto Paz. Y aquí la historia, además, es que hay testigos. Ángeles Macua, que yo voy a tomar nota, a ver si en España un día la localizo y la puedo entrevistar. Esto es lo que hace que la experiencia de Sixto Paz haya sido diferente a la de otros contactados, que ha podido implicar a diferentes periodistas. Tal cual, Juanje, y ya que estábamos hablando también de uno de los casos más emblemáticos dentro de ufología en Latinoamérica, el caso del Cabo Valdés, un militar quien habría sido abducido en 1977 cerca a Putre, en Chile, y aparece 15 minutos después de haber desaparecido de manera extraña con la barba como si le hubiera crecido durante 5 días. Juanje, uno de los casos más anómalos, más investigados. Tú tuviste la oportunidad incluso de hablar con el Cabo Valdés ya hace un tiempo, Juanje. Sí, esa historia es una pasada, ¿vale? Igual porque hay varios testigos más que vieron lo que sucedió. En el ejército chileno no es para que hagan muchas tonterías en aquella época, ¿vale? Claro. Y realmente la historia es total y absolutamente real. El Cabo Valdés apareció con barba de varios días, igual diciendo que había tenido contacto con este tipo de seres y también dando mensajes así como bastante extraños, muy, muy metafóricos. Así que es una historia que me impactó mucho poder estar con él. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba comentando Sixto Paz en el anterior bloque cómo incluso una periodista, Ángeles Macua, y el cámara que iban con él pudieron tener una experiencia con este tipo de seres. Y la entrevista con Sixto Paz continúa así. La nave aterriza en el desierto, o sea, a las semanas la nave aterrizó en el desierto. Ya en ese momento, pues, ¿qué te digo? Como no dijeron que fuéramos 7, aprovechamos y fuimos 25. Y solo 4 personas nos atrevimos a acercarnos al objeto. Del interior del objeto salió un ser como de 2,5 metros de estatura. O sea, diferente a Oxal, porque Oxal tiene 1,80 m. Este era un gigante. Y tenía un traje brillante, como una especie, o sea, plateado, como una especie de pectoral negro en el pecho. Y la apariencia como un nórdico, como un escandinavo. Lo que nos transmitió, porque no habló, todo fue mental, lo que nosotros sentimos, percibimos, captamos, es que él venía de un planeta, de la estrella Alfa de Centauro, a 4.2 años luz de distancia. Un planeta que es más grande que la Tierra, que tiene campo magnético igual que el nuestro, océanos, continente rocoso, atmósfera. Decir en el año 74 que tenías contacto con seres que venían de un planeta, un exoplaneta, que gira alrededor de una estrella fuera del sistema solar, más grande que la Tierra y con las mismas condiciones de la Tierra, era ridículo. Sin embargo, en el año 2012, la NASA y 3 universidades norteamericanas dijeron que habían descubierto el exoplaneta más cercano a la Tierra, que sería un planeta que gira alrededor de la estrella Alfa de Centauro a 4.2 años luz de distancia, confirmando lo que se había dicho en el año 74. Eso es completamente y absolutamente cierto, sí. Entonces, en el año 74, este ser nos dice
que esta experiencia de contacto podía llamarse de mutuo acuerdo Misión Rama. Ra, Sol, Ma, Tierra, Sol en la Tierra. O sea, la idea es despertar conciencia en la gente de que estamos en un tiempo definitivo y definitorio, que el mundo no se va a acabar, se va a transformar, pero depende mucho de nuestra propia transformación. Y nos dijo que fuéramos a un lugar en las montañas, dejáramos el desierto de Chilca, y fuéramos a un lugar en las montañas llamado Marcahuasi, porque allí tendríamos la siguiente experiencia y nos darían siguientes instrucciones. Nos fuimos a la montaña, a 4.000 metros de altura, una meseta de 4 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, donde hay esculturas ciclópeas, o sea, formaciones graníticas naturales que han sido trabajadas por la mano humana, pero es impresionante las imágenes que hay en Marcahuasi. Y allí tuvimos el contacto físico, lo vimos a los seres, apareció la nave, y entonces ellos nos dijeron que ellos abrirían los medios de difusión. Ese mensaje lo recibí yo, que abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto llegara a todos aquellos que habían sido preparados de antes. Nosotros no sabíamos a qué se referían, ni tampoco cómo es que la prensa se iba a interesar, porque cuando mi padre y la gente de la Fuerza Aérea nos acompañó a Chilca y vieron el objeto en forma de torpedo, mi papá y los militares se guardaron silencio para no desprestigiarse. Nunca lo dijeron. Obvio. Ya, entonces, así. Nosotros decíamos, pero ¿cómo la prensa se va a interesar si mi padre, que era lo que para nosotros era nuestro apoyo, pues simplemente nunca lo comentó? Estuvimos varios días ahí en las montañas. Y resulta ser, después nos enteramos, que el mismo día que nosotros partimos para las montañas, mi padre, caminando por el centro de Lima, se encuentra con Enrique Valls, o sea, el representante de la agencia F de noticias de España en Perú. Y lo reconoce a mi padre y le dice: don Carlos, usted que es una eminencia, usted que investiga el tema de los ovnis, ¿alguna noticia fresca sobre el tema que quiera dar a conocer a la agencia F? Entonces mi padre en ese momento dice que, no sabe por qué, sintió una ansiedad compulsiva de decir, y le dijo: mis hijos ya han tenido contacto con los extraterrestres. ¿Pero cómo es eso? Entonces ya le contó, y el periodista hizo un cable que resonó inmediatamente en España. 5 jóvenes peruanos suben a las montañas para tener un contacto terrestre, y ya vienen teniendo contacto pues desde meses antes. Y esto lo dijo el señor Carlos Paz García, pues fundador del IPRI, asesor de la Fuerza Aérea y todo lo demás. Entonces inmediatamente llaman de la agencia F de Noticias de España a don Enrique Valls y le dicen: don Enrique, ¿esta noticia es seria? Y él le dice: sí, don Carlos es una persona muy seria y es asesor de la Fuerza Aérea. Entonces le dijeron a Benítez: te vas a Perú a cubrir una noticia de ovnis. ¿De qué? De ovnis. Entonces él llegó horas antes que nosotros bajáramos de las montañas. Entonces llegó, dejó sus cosas en el hotel, tomó un taxi para la casa de mi padre, estaba entrevistando a mi papá en la sala de la casa, cuando nosotros llegamos con nuestra mochila, con nuestros equipos de las montañas, y entonces mi padre, muy contento, sale acompañado de Juan José Benítez y nos dice: muchachos, este periodista ha venido desde España para entrevistarlos. Entonces nosotros, sorprendidos, maravillados, y Benítez nos saludó: muchachos, ¿cómo están? Entonces nosotros le contamos a Benítez de que ellos nos habían dicho de que abrirían los medios de difusión. Entonces dijo: pues si realmente estos seres quieren dar a conocer su experiencia, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías, como les decía al principio, ya fácilmente trucables, relatos muy subjetivos, aunque haya muchos testigos. La presencia de periodistas, o sea, testigos ya a uno en un encuentro programado, eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, porque esto es una experiencia grupal, no es la experiencia solamente mía. Entonces fue mi hermano el que recibe el mensaje, y Benítez nos acompañó al desierto. El mensaje decía que iban a aparecer 2 naves haciendo evoluciones, y aparecieron 2 ovnis haciendo evoluciones sobre el lugar. Benítez lo vio y quedó, muy conmocionado, a tal punto que regresó a España, publicó a través del diario La Gaceta del Norte y a través de la agencia F, pues en varios capítulos toda su experiencia, y publica su primer libro, OVNIS SOS a la Humanidad, de Editorial Plaza Janés. Al año siguiente, él regresa a Lima, acompañado de otro periodista también español de la agencia F, Fernando Mujica, y nos vuelven a acompañar a un encuentro programado. Mi hermano ya estaba estudiando en Brasil, o sea, yo recibo el mensaje para que nos acompañen, y nuevamente aparecen los ovnis, y de ahí surge otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. A partir de entonces se comienzan a formar grupos en Perú, en diversas partes, y comienzan a tener las mismas experiencias que habíamos tenido nosotros en Lima. O sea que no teníamos que estar nosotros presentes para que se diera la experiencia. Es más, he estado con los grupos de Trujillo, en La Libertad, al norte del Perú, de Piura, de Lambayeque,
¿ya? Y ellos han recibido mensajes y los seres han aparecido físicamente también, pero en función de los mensajes recibidos por ellos, no por mí. Y no aparecían porque yo estuviera presente en una patita de conejo, no, simplemente como confirmando realmente de que el contacto se iba replicando y iba teniendo realmente iguales resultados. Entonces, la movida comenzó a ser extraordinaria a tal punto que invitamos por quinta vez a la prensa y vinieron 40 periodistas de 8 países. Entre ellos Leticia Callaba, Canal 51 Telemundo en Miami, José Grey, Canal 23 Univisión, Beatriz Parga, el Miami Herald, Gisla Miró de Radio Hit de Nueva York, muchos periodistas más. Después te voy a enviar los videos ya a tu WhatsApp. Ya, muchas gracias, Sixto. Con el testimonio de los periodistas. O sea, no con el testimonio nuestro, sino el de los periodistas, porque no puede ser juez y parte a la vez, pues. Ya, entonces, total que la nave apareció, los periodistas me dijeron, don Sixto, por lo menos un documental de 1 hora de duración a nivel mundial, porque esto es espectacular. Y total, se regresaron, o sea, primeramente en el hotel que servía como cuartel general de la prensa, ahí en Lima, ellos llamaron por teléfono a esos canales diciendo, lo tenemos, lo hemos filmado. Cuando regresaron ellos a sus países, sobre todo en Estados Unidos, gente del gobierno les quitó todas las filmaciones y les dijo que, o sea, hablaron con los ejecutivos de los canales para que no se dijera nada. Entonces, estos periodistas me llamaron a Lima y me dijeron, don Sixto, si no hubiéramos vivido en carne propia la censura informativa, seguiríamos pensando que, como se dice que hay toda una política de encubrimiento del fenómeno ovni, es una suerte de paranoia que acompaña a los contactados, o simplemente se dice para darle importancia al tema. Qué fuerte esto. ¿En qué año dice que fue esa censura? ¿En qué año fue ese avistamiento que fue esa censura? Fue en el año, en el año 89. 89. Un avistamiento que hubo en Perú. Sí. En Chilca, qué barbaridad. Perdona, fue en el año 86. 86. O sea, en el año 86, sí. Qué barbaridad. Sí, claro que se encubre, claro que hay censura, pero tremenda. Sí, tremenda y absurda. Jorge, algo muy interesante, 1986, el año de la huella del pajarillo, uno de los avistamientos ovnis más importantes de toda Latinoamérica. Sí. Exacto. Pero por eso te digo, o sea, vas a ver el video y ahí te vas a dar cuenta realmente ya la cantidad de periodistas que asistieron, el entusiasmo de los periodistas, y después cómo se quedaron con las manos vacías, a pesar de que ahí dan fe de que vieron lo que vieron. Pero no tú has seguido hablar de esto. ¿Tú has Ahora, seguido? Sí, o sea, en el año, o sea, en los años siguientes, o sea, el año 87 y todo, tuve la oportunidad también de subir físicamente al interior de una nave. El mensaje lo recibió mi esposa Marina, éramos enamorados cuando empezamos a pensar el contacto, entonces ella recibe el mensaje, yo voy al desierto y la nave aparece y subo al interior de la nave, y dentro de la nave me encuentro con Sally, con 3 seres pequeñitos, cabezones, y uno de estos seres venía trayendo como una especie de caja rectangular, dorada, metálica, con unos anillos en el extremo, y Yoxal habló en perfecto castellano, ya no fue una comunicación mental, y él me dijo de que esa era parte de la historia de nuestro mundo, que según ellos, la Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica. Para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió hace 1.200 millones de años, pero el universo continuó. Entonces un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio. Y vinieron a la Tierra a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, llegaron a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impidieron de que muriera, creando una línea de tiempo paralela que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Solamente que nuestro tiempo alternativo paradójico corre más rápido que el real tiempo del universo. Y supuestamente ambos tiempos eran irreconciliables. Entonces, la intención de ellos, de lo que ellos llaman el plan cósmico, era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que priorizara las emociones, los sentimientos, las pasiones, para observarnos y aprender o incorporar, ya que ellos son civilizaciones que se han desarrollado mucho a nivel tecnológico, a nivel mental, y por los grandes conflictos que tuvieron en su momento, tuvieron que aparcar y dejar de lado todo eso, considerándolo como primitivo, muy básico, y ahora con el paso del tiempo se dan cuenta de que les está faltando algo, están cojeando ya en cuanto al proceso evolutivo. Serían civilizaciones que tienen muy restringidas sus emociones, una especie de ingeniería genética,
porque las emociones hacen que seamos violentos, que haya guerra, que seamos destructivos, y ¿estoy entendiendo bien, Sisto? Así es. Ya, entonces, y parte del proyecto era abstenernos de acceso a mucha información. O sea, tenían que restringirnos el acceso a la información. Y además estaba previsto que al final del proyecto, cuando ellos ya hubieran extraído toda la información que a ellos les interesaba, ya simplemente nos iban a resetear, como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido, ya que vivíamos en una suerte de paradoja espacio-temporal. Ahora, el problema ha sido de que en contacto con nosotros, esto es como que tú en las afueras de la ciudad te haces un laboratorio subterráneo y estás experimentando pues con virus, con bacterias y todo. Y a la primera que haya una fuga, una contaminación, el laboratorio se va cerrando por secciones y corre el riesgo de que se cierre completamente con todos los que están ahí adentro. Y eso fue un poco lo que pasó aquí. O sea, estos seres vienen aquí a nuestro planeta y en contacto con nosotros las emociones, la pasión, los sentimientos les hicieron perder la perspectiva. Hace 26.000 años los nuestros, 2 grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en una última etapa del plan cósmico. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. O sea, lo que nosotros conocemos como Orión o lo que conocemos como Pléyades, ¿no? En la constelación de Tauro. Los Oriones eran seres de 3,5 metros de estatura con cola, con apariencia de reptiles. El líder de todos ellos era un reptil albino, blanco, totalmente blanco, albino. Y por otro lado estaban los pleiadianos, de apariencia humanoide. Entonces, la intención de ellos era que tenían que supervisar, evaluar, ¿no?, la evolución de la humanidad en esta última etapa, ya antes del gran reseteo. Pero ya habían habido reseteos anteriores, en donde nosotros, los seres humanos, nos habíamos pasado de listos y habíamos comenzado ya a, de alguna manera, intuir, percibir de que existe otra realidad. Entonces ellos se habían encargado de hacer reseteos parciales. Hace 26.000 años llegan estas 2 grandes civilizaciones y en contacto con nosotros se hicieron adorar como dioses, tomaron pueblos completos como sus feudos particulares, terminaron no solamente peleándose entre ellos, sino que algunos hasta sintieron envidia de que el ser humano fuera una especie de versión corregida y mejorada de ellos. Y algunos hasta tuvieron temor de que nosotros pudiéramos poner en peligro el orden cósmico. Entonces ellos plantearon a las jerarquías cancelar el proyecto porque éramos impredecibles y realmente los habíamos afectado negativamente. Por otro lado, los pleiadianos dijeron que no, que habían desarrollado un nivel de empatía con el ser humano tan grande, el famoso mito de Prometeo, que roba el fuego a los dioses para entregárselo al ser humano, y que consideraban de que el ser humano había superado las expectativas y que había que continuar en el proyecto. Los otros decían que no, estos decían que sí, y terminaron peleándose entre ellos. Lo que mencionábamos como la mitología griega, la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos, la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, que se menciona en los textos de los esenios, o se menciona también en la Biblia, ¿no? Bueno, total que al final los líderes de la disidencia, los Oriones, estos seres reptilianos y todo, fueron deportados y exiliados aquí a la Tierra, al mundo intraterreno. Es cuando se dice de que los titanes son deportados al Tártaro, al inframundo. Bueno, estos seres acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión, como si fueran espectros, y le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Entonces ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos. Entonces manipulan a unas pocas personas, débiles de carácter, débiles de voluntad, o gente que no tiene ningún reparo en vender el alma, ¿ya? Y los ubican en la política, en la religión, en la economía, en los mandos militares, en la moda, en la música, y la idea es usar a esa gente para llevar al mundo hacia la autodestrucción, para poder liberarse ellos de esta prisión que sería la Tierra. Sisto Paz, es lo que serían los famosos arcontes de los que se habla en los textos de Naga Hammadi en Egipto. Unos seres que no podemos ver, pero que están ahí, que son como metamórficos, como que pueden adoptar diferentes formas y que lo que hacen es incorporar en ciertas personas. Eso, y que lo que hacen es intentar manejar a algunas personas porque es como si se alimentaran del odio, claro, del rencor, y llevar al mundo hacia la autodestrucción. ¿Cómo te explicas tú que el líder norcoreano Kim Jong, ya, el padre de actualmente Kim Jong-il o de Kim Jong-un, ya, pues en el año 2006 se le ocurrió de la noche a la mañana lanzar 2 misiles nucleares, uno contra Japón y otro contra Estados Unidos? O sea, de pronto tuvo mala noche y le cayó mala comida, pero, o sea, tirar 2 bombas nucleares así nomás, ya, o sea, cuando sabes que la nube radiactiva va a volver sobre tu territorio y va a matar también a toda tu gente.
Felizmente estos seres intervinieron y los misiles terminaron en el mar, pero ya a George Bush Jr., a Dick Cheney, a Donald Rumsfeld, a toda esa gente, pues se la llevaron a los subterráneos de Colorado, de Utah, para salvarlos de una posible guerra nuclear. Pero oye, ya ha ocurrido, o sea... Esto es una cosa, lo que estás diciendo es clave, porque lo hemos comentado aquí en el programa. Hay un caso, creo que es en la base militar de Malmstrom, o algo así se llama. El testigo fue un señor que acabó siendo capitán, Carlos Salas. Carlos Salas comenta cómo una noche que estaban haciendo pruebas... Robert Salas. Sí. Si no, míramelo, Alejandro, a ver si me equivoco. Robert Salas. Y este señor declaró delante de una comisión del Congreso de los Estados Unidos de América, ojito, que si miente lo meten en la cárcel, no es de broma, ¿vale? Como en esta base militar, haciendo pruebas, juraría que era con 10 ojivas nucleares. Corrígeme si me equivoco, Alejandro, creo que eran 10 ojivas nucleares. Le comentan justo cuando está haciendo, digamos, esta operación, que era simplemente activar las ojivas y los misiles para poder lanzarlos, porque de vez en cuando hay que activarlos, porque si no, como todo lo que no se usa, pues se rompe, ¿vale? Y de repente activa los misiles, va a activar las ojivas. Dicen los soldados que ven una luz anaranjada enorme delante de la puerta principal de la base militar. Llaman porque sabían lo que estaba sucediendo. Él dijo, pero que haya una luz no significa que yo vaya a parar el chequeo que estoy haciendo de los misiles. Y cuando intentó chequearlo, nada funcionaba. Todo se quedó out y volvió a aparecer esta luz roja en otra parte de esta base militar. Estos seres están impidiendo que algún bruto le dé al botón rojo y nos vayamos todos al carajo, Sixto Paz Wells. Naturalmente que sí, o sea, ellos sí intervienen. O sea, los Oriones fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, seres tanto aviares, entre ser humano y ave, y seres también entre humano y pez. Los famosos, el famoso Anes y tantos otros personajes ahí que aparecieron en la Mesopotamia, acuáticos y que daban mensajes, enseñanzas y conocimiento. Entonces, ¿pero qué pasó? Los pleiadianos, 200 pleiadianos cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Ahora, ¿por qué lo hicieron? No tanto porque la pasión los consumió, sino porque era tal la empatía, la afinidad que sentían con el ser humano, que decidieron entregar información y conocimiento, que estaba prohibido, que no se debía entregar al ser humano conocimiento e información, porque como había un reseteo previsto, entonces darle conocimiento e información podría evitar el reseteo. Y el hecho de haber tenido contacto sexual y haber producido híbridos y mestizos llevó también a que ese reseteo final quedara postergado indefinidamente. Así que como que estos seres pleiadianos se sacrificaron. Bueno, de todas maneras fue un sacrificio agradable, pero después fueron castigados por los líderes de este plan cósmico y también fueron exiliados aquí a nuestro planeta Tierra. Solamente que el castigo sobre ellos fue mucho menor de lo que fue con los Oriones. ¿Por qué? Porque hubo un ser humano fuera de serie que intercedió por los pleiadianos, que se llamaba Enoch. A Enoch se lo habían llevado fuera de la Tierra, ya que era un gran maestro, era un detonador de las conciencias, estaba haciendo que mucha gente despertara conciencia que vivimos pues en esta realidad holográfica. Entonces lo sacaron de aquí. Y estando fuera de la Tierra, cuando pasa lo que ocurrió con los pleiadianos, él intercede ya para que no se le castigue demasiado a los pleiadianos, y tal como lo dice pues los libros de la Cábala judía, uno de los padres creadores del universo material, o sea, Metatrón, se conmovió tanto por la intercesión de Enoch que decidió percibir desde el corazón humano la dimensión de ese amor, porque era parte del objetivo del plan cósmico, o sea, del experimento, y se fusionó con Enoch, y a partir de ese entonces es Enoch Metatrón. A ver, básicamente estos seres llevan con nosotros miles de años, y hay un tema que me parece clave. Cuando te refieres al reseteo,
y como has hablado de estas visiones que tú tuviste allí en Ganímedes y demás, cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿sería una visión de ese reseteo por parte de Jesucristo? Bueno, es muy curioso. Tengo un libro que se llama La Antiprofecía. ¿Ya? Y por ese libro te entrevisté hace 20 y pico años. Sí, justamente en La Antiprofecía menciono que si tú lees los primeros 9 capítulos del Apocalipsis al revés, o sea, del 9 al 1, no del 1 al 9, y los asocias con los 9 años previos al 21 de diciembre del año 2012, te vas a encontrar de que cada año, o sea, cada capítulo hace referencia a lo que iba a pasar ese año. Por ejemplo, capítulo 9 del Apocalipsis, año 2003 de la cuenta regresiva. ¿Qué dice el capítulo 9 del Apocalipsis? Te habla de la guerra de Irak, de las armas que fueron empleadas y quién estaba realmente detrás de la guerra. Año 2004, capítulo 8 del Apocalipsis, año 8 de la cuota, o sea, año 8 de la cuenta regresiva. Entonces, te habla de 2 meteoritos que iban a chocar contra la Tierra, uno de ellos contra las islas del mar, provocando terrible mortandad. En el año 2004 se habló del Tutatis, la gente se unió, oró y todo, y el Tutatis cambió de rumbo. Pero el 26 de diciembre del año 2004, cuando se pensaba que el año iba a terminar invicto, sin ningún conflicto, sin ningún problema, ocurre el terrible tsunami de Indonesia, que se piensa que fue un terremoto submarino, pero no, fue el impacto de un asteroide que chocó contra la Tierra en el Océano Índico. ¿Por qué? Porque el tsunami fue radial desde el inicio, como cuando tú tiras una piedra en un estanque. No es como un terremoto ya submarino que lo que produce es una onda que se va curvando. Esto no, esto fue circular desde el inicio. ¿Por qué los gobiernos ocultaron esto sabiendo que de todas maneras se iba a chocar? Porque no querían que la economía mundial se cayera por los suelos y no les importó sacrificar a 100.000 personas que murieran en el desastre. Bueno, eso es una opinión de Sixto Paz, en la que yo no voy a meterme ni mucho menos, porque es un tema muy polémico y muy controvertido. Y la polémica siempre en torno a los contactados es la misma. El que dan mensajes, digamos así, un poco como tipo mesiánico y tal, y eso es lo que hace que esta parte del fenómeno sea muy compleja. Tal cual, Juanje, y respecto a lo que nos comentaba Sixto Paz, se ha convertido en uno de los enfoques más llamativos y, por qué no decirlo, más mentados dentro de la conspiración alrededor de lo que pudo haber sido el tsunami de 2004, lo que hubiese podido haber sido, y me refiero al campo de la especulación. Obviamente aquí esto no está comprobado científicamente, como un meteorito pudo haber suscitado este desastre natural. Lamentablemente, pues es algo que, reitero, al día de hoy no tenemos una información confirmada, pero sí es una hipótesis que sí ha estado expandiendo mucho en los últimos años, Juan. Sí, es una hipótesis. Yo la veo muy compleja, porque si hubiera sido un meteorito lo hubieran visto muchas personas desde mi punto de vista, y no solo eso, poner de acuerdo a tantos estados para mentir y demás también lo veo muy difícil. Pero bueno, como hay opiniones y me parecen todas válidas. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Sixto Paz en el anterior bloque de ciertas cosas que están sucediendo, de ciertos hechos que para él nos están hablando ni más ni menos del apocalipsis, de un colapso de esta civilización para que nazca otra cosa. Y la entrevista con Sixto Paz continúa así. Ya, así que ahora, el año 2005 correspondía al año 7 de la cuenta regresiva, capítulo 7 del Apocalipsis. ¿Qué te dice? Te dice cuánta gente es necesaria para crear esa masa crítica, capaz de crear un estado mental colectivo positivo que puede cambiar el futuro planetario. Te habla de 144,000 personas que lavaron sus vestiduras, simbólicamente que despertaron conciencia. Los indios Hopi del sur de Estados Unidos, del norte de México, hablaban de 144,000 danzantes del sol que tenían que mantenerse danzando durante la terrible noche oscura de la humanidad para asegurar el nacimiento del nuevo día. Los aztecas hablaban de 144,000 Mixcoatl, guerreros de la luz luchando contra la oscuridad para asegurar la continuidad de la humanidad. No puede ser que todos se hayan puesto de acuerdo. Entonces es una clave que ha sido dejada en el pasado. Y precisamente el capítulo 6 del Apocalipsis, que corresponde al año 2006 de la cuenta regresiva, que te describe una bomba nuclear que estalla el hongo
ya se conmueve todo, y a los ricos, a los poderosos y todo, los meten en cuevas, en cavernas, para evitar de que mueran en este hongo que oscureció el cielo y hizo que todo se cayera. Pues si hubiera estallado las bombas nucleares habría habido ese hongo, pero no ocurrió, porque ellos intervinieron, porque hay mucha gente orando, meditando por el planeta, pero Kim Jong-un, ¿ya? El papá del actual, pues envía 2 misiles nucleares, y como se desarmaron o se malograron o intervinieron, le dio tal pataleta que lo único que se le ocurrió hacer fue lanzar ya la bomba nuclear bajo su territorio, y él mismo se generó un megaterremoto, pero solamente del coraje que le dio, ¿ya? Ahora, cambiamos la historia, porque la descripción que hace el capítulo 6 del Apocalipsis es del típico hongo nuclear, y claro, de todas maneras rescataron y los metieron en túneles a toda la plana mayor del gobierno norteamericano. Entonces, y así cada año, ya en la cuenta regresiva, es espectacular, pero también te demuestra que sí estamos cambiando el futuro, sí lo estamos modificando. Porque no se llegó a cumplir todo el fin del apocalipsis. Alejandro Bernal quería preguntar algo. Sí, Juanje, es que Sixto ha hablado hace unos instantes sobre el tema de la ocultación, una especie de conspiración del silencio por parte de grandes potencias, y precisamente hace unos días Roderick Castell, un ex marín del ejército de los Estados Unidos, habló de una extraña experiencia de contacto. Él estaba junto a un pelotón de Marines y en marzo de 1997 apreció un enorme triángulo equilátero de aproximadamente unos 60 metros de longitud en una zona en el estado de California. Ese extraño ovni, que de acuerdo a él no producía sonido, no producía sombra, no tenía mecanismos identificables de propulsión, estaba siendo custodiado por una especie de cuerpo militar que tenían uniformes totalmente negros, sin insignias, sin identificación, y este cuerpo élite encañonó a los Marines, encañonó a Roderick Castell. Al día siguiente los obligan a ponerse un refuerzo de la vacuna contra el anthrax, lo cual hizo que varios de sus compañeros tuvieran muy difusa la memoria al respecto. Todo esto, Sixto, para preguntarte, ¿tú crees que el gobierno de los Estados Unidos y otras potencias han estado desarrollando lo que hoy en día se conoce como vehículos de reproducción extraterrestre, es decir, una tecnología muy exótica basada en la recuperación de ovnis o de metamateriales? Bueno, esto de la ingeniería inversa ya se conoce, y que están ellos aprovechando la tecnología, claro que sí. Recordemos que todas estas audiencias públicas que hoy día se están haciendo con la presencia de altos mandos militares como Pinga Laudet, el contraalmirante de la Armada norteamericana, o el caso de David Fravor, el excomandante del portaaviones Nimitz, y pilotos como Ryan Graves y todo, que han dado unos testimonios espectaculares y todo eso se debió a que se filtró información del Pentágono en el 2019. Y esa información fue a parar al National Geographic, que es una revista científica que jamás toca estos temas. Y sin embargo, en su especial del mes de marzo del año 2019, apareció ahí el titular, ¿no? No estamos solos, o sea, we are not alone, ¿ya? Pero y aparecían ya los documentos de las fotografías del Omni Tic Tac y todo, que habían sido captados por el portaaviones Nimitz. Y después también la misma información se le entregó al Washington Post, que declaró que los ovnis sí existen y ya no se puede negar el hecho. Y ahí empiezan las audiencias públicas. Que si no hubiera habido alguien que liberara esa información, como pasó también con Julian Assange, ¿no? Que después de 2,5 millones de documentos secretos que pusieron en jaque la política exterior norteamericana, entre el año 2010 y el 2011 comenzaron a liberar los llamados UFO-Leaks, documentos secretos del gobierno con órdenes ejecutivas a las embajadas, a los consulados, a las a las bases militares en el extranjero, de cómo tratar el tema de los ovnis, y describiendo ya algunas de las razas extraterrestres que nos están visitando. Así que podríamos decir de que sí se está tratando de aprovechar la tecnología. Hay un programa de televisión, de televisión española, que dirigía Iñaki Gabilondo, en Familia, en donde él entrevistó a los altos mandos militares de la Fuerza Aérea Española y también a los comandantes, o sea, con mayor experiencia de Iberia, entre ellos el comandante Lorenzo, que él dijo que cuando estaba a punto de aterrizar pues en Valencia, o sea, estaban bajando a la altura de Sagunto, ya para ir hacia Valencia, se les cruzó un tráfico a plena luz del día, que era un objeto impresionante, triangular,
con luces de posición en los extremos, pero en el centro era un impresionante ojo humano. Y estaba delante del avión, en todo momento él, el copiloto, el mecánico de a bordo, y llamaron a las hermosas, a las azafatas, todo el mundo lo vio. Pero estamos hablando, pues, ya te digo, ¿de qué? Del año 87. Esto es una verdad a voces que no puede tapar nadie, ¿vale? Lo que sí es cierto es que yo creo que ha cambiado esto desde diciembre del año 2017, cuando empiezan las filtraciones por parte del Pentágono, por parte de personas que han sido muy valientes, que han estado en las fuerzas militares, como ha sido, por ejemplo, David Grush, delante del Congreso norteamericano, diciendo que había cuerpos no humanos. Señor, algo que todo el mundo sabía, pero que lo diga alguien del propio gobierno es espectacular. O sea, el caso de Luis Elizondo, ya que cuestiona realmente que todo lo de la ingeniería inversa, todo lo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya o los militares han ido desarrollando, extrayendo de información de los ovnis estrellados, ahora se esté entregando abiertamente a corporaciones privadas, ya para que ellos desarrollen toda esa tecnología por su cuenta. O sea, poniendo en una situación de indefenso al Estado o al gobierno norteamericano frente a las corporaciones. Sí, podrías enviar toda esa tecnología, todo lo que ya has avanzado, pues a corporaciones privadas, ¿no? Oye, Sixto, nos quedan como unos 15 minutitos de entrevista, ¿vale? Y quiero hacerte preguntas muy personales y muy directas, muy de tú a tú, ¿no? Soy periodista. A ver, yo creo lo que te pasó, ¿vale? Y he creído muy poca gente en esto, por eso, como es un tema polémico, no he entrevistado a muchos contactados en estos 5 años. A Corpancho creo que le hemos entrevistado, a Alejandro, incluso 2 veces, ¿verdad? 2 veces ya le hemos entrevistado sí, a bueno, Ricardo, él empezó en los grupos nuestros, en los grupos de Rama. Sí, es muy buena persona. Y ha tenido experiencias extraordinarias y todo, es una persona increíble. Sí, es muy buena persona, yo me llevo súper bien con él. El fenómeno contacto es muy polémico, ¿vale? Porque va a haber gente que no te crea, historias y tal y cosas. Yo lo que creo que la mente de vosotros ha estado en contacto con algo tan complejo y tan indiferente a nosotros, primero que es muy difícil de digerir, y luego que estamos al comienzo de una serie de mensajes y de cosas que nos quieren decir. El problema es que mucha gente va a criticar este programa, ya lo verás, o critica a los contactados porque dice... Qué bueno. Sí, mi padre decía que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen, eso demuestra que estás... Eso a mí no me preocupa. Yo creo que un programa como este, claro. A ver, Sisto, tú eres conocido a nivel mundial, ¿vale? Te iba a abrir las puertas sí o sí, ¿vale? No, pero digo que la crítica de mucha gente es que lo que pasa con muchos contactados es que empiezan a dar mensajes mesiánicos, como que el mundo se va a acabar o tal, o historia. O sea, decir de que el futuro, o sea, que podemos cambiar el futuro, que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. ¿Dónde está lo mesiánico? ¿Ya? Y decir, por ejemplo, que estos seres jamás van a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. O sea, que nosotros tenemos que demostrar que merecemos sobrevivir, que podemos vivir como hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿dónde está lo mesiánico ahí? No, y acá aparte lo que acabas de decir es una verdad como una catedral. Si no somos capaces de vivir nosotros mismos, entre nosotros, compartiendo un mínimo y construyendo, ¿qué es lo que somos como seres humanos? Te digo una cosa, yo aquí hago muchísimos programas de misterios de la historia y hago muchos programas de historia. Y por desgracia, lo que nos demuestra la historia es que no somos precisamente el ser más bondadoso de la naturaleza. O sea, no. Sin embargo, hemos sido capaces de producir a gente como un Buda, como un Jesús, como Teresa de Ávila, como Mahatma Gandhi, como Luther King. Sí. Sí, como humanidad hemos sido capaces de producir, y mira, he tenido la oportunidad de viajar por 64 países durante estos 50 y casi 52 años de contacto, ya, y he conocido a gente tan maravillosa que este mundo sí tiene esperanza. Eso que has dicho me parece magnífico, y ojalá en este país, que estamos en un momento muy crítico y muy clave de confrontación social, la gente te escuchara. Podemos hacer cosas maravillosas y podemos respetar a los demás. Creo que es un mensaje divino. Oye, de todas maneras, tanto el agua al cántaro que al final lo parte. Así que cuanto más hablemos de paz y le recordemos a la gente que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Sí.
Ojalá, y ojalá sea así. Sixto Paz, ¿por qué unos sitios sí y otros no? Me explico, ¿por qué Chilca sí? ¿Por qué Marcahuasi sí? ¿Por qué? No lo sé, estoy pensando aquí, por ejemplo, en Colombia. La laguna de Tota, aquí en Boyacá, sí, aquí en Colombia. Nopsa, por ejemplo, en Boyacá, iba a decir la Peña de Huayca, que no me salía. Sí. ¿Por qué unos sitios sí y otros no? Sí, ellos aprovechan lugares donde hay energías telúricas del propio planeta que les permiten a ellos cargar como las baterías. Chilca, hay una falla geológica, de tal manera que toda la playa de Chilca ya está ligeramente por encima del nivel del mar, y pasando la playa está por debajo del nivel del mar. Por eso hay una filtración del océano, formando unas lagunas que son medicinales y son famosas, la laguna de Chilca. Entonces es una zona de falla geológica. Entonces es un buen lugar, ya porque es como una estación de servicio gratuita. Y ciertos lugares, y la cordillera de los Andes, hombre, o sea, el plegamiento de la corteza terrestre hace que hayan corriente de energía telúrica muy poderosas, y por eso son aprovechadas también por ellos. Sí, aquí en América Latina yo creo que es de los lugares del mundo donde más avistamiento hay por el tema de los Andes. Y aquí en Colombia, claro, los Andes aquí se dividen en tres. Entonces, forman nudos. Tú has visto entre Ecuador y Colombia y Perú también, se forman nudos, también la Argentina. Entonces, son vórtices extraordinarios, o sea, tangibles, materiales. Sí, son una auténtica maravilla. Comentabas eso. Estamos escribiendo continuamente nuestro destino y el destino de la humanidad como humanidad. Ojo con esto, que yo que hago tantos programas de historia le digo a la gente, aunque no os lo creáis, estamos en el momento de mayor paz de la historia. Encontrar hace un siglo un señor de mi edad, de 50 y pico años, sin que hubiera estado en una guerra, o un señor como Sixto Paz, de 70 años, que no hubiera estado en una guerra, era imposible ni de imaginar. Y hoy aquí estamos y no hemos estado en ninguna guerra física pegándonos tiros con nadie, gracias a Dios. Pero ¿qué ve o qué cree o qué piensa Sixto Paz en función de estos mensajes que recibes y de estos contactos que tienes, ¿vale? ¿Qué piensas sobre el futuro de la humanidad los próximos años, las próximas décadas, Sixto? Porque hay problemas como, por ejemplo, el tema del cambio climático o el tema de, efectivamente, otra vez esta confrontación que hay, otra vez Europa, donde se han provocado guerras mundiales, si hay una tercera saldrá ahí, entre el problema entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que ves o piensas que puede pasar en estos próximos años, décadas, Sixto? O sea, el despertar de la conciencia es algo que ya no se puede evitar. En Rusia, o sea, Putin tuvo que echar mano del grupo Wagner, o sea, de irregulares, o sea, gente mercenaria, para hacerle la guerra a Ucrania, porque el pueblo ruso, los jóvenes, no quisieron ir a la guerra. ¿Y a qué significa eso? Que el pueblo ya está reaccionando, y en España o en Alemania y todo, ya la gente no se come las cosas crudas, ya no le quiere seguir el juego. ¿Cuánta gente no se vacunó con esto, con todo de lo de la pandemia y todo? O sea, que la gente ya no se está comiendo las cosas crudas, ya la gente comienza a cuestionar. Y eso, y una justamente de las ventajas que tienen las redes sociales, ya, es que hay un flujo de comunicación, de información muy rápido. Solamente que la fuerza oscura o estos conspiradores o intoxicadores informativos están llenando de basura informativa las redes sociales, ya. Imagínate tú, en pleno siglo XXI, que te digan de que la Tierra es plana. Dios santo, por favor. Eratóstenes se suicidaría de solamente pensar de que hoy en pleno siglo XXI haya gente capaz de creer una cosa como esa y que desconozca la ley de la gravitación universal, la ley de la gravedad. Por favor, Dios santo, ¿cómo se nota que hay gente que o no ha ido a la escuela o simplemente copió? ¿Ya? Entonces, y de cada 5 videos o fotografías de ovnis que están circulando por redes sociales, 4 son falsas y 1 es verdadera. La pena es que las más bonitas son las falsas. Obvio, porque no tienes tiempo de coger una cámara que vale $3.000 para hacer una buena foto, ¿me entiendes? Aparece donde aparece. Ahora, eso sí, que nadie diga que no hay imágenes claras desde que han salido los vídeos del Pentágono, grabados con cámaras de un FDT. Que sí las hay. Para el que es escéptico, ninguna prueba es suficiente. Para sí. El que es fanático, ninguna prueba es necesaria. Entonces hay que buscar siempre el punto medio. Pero hay suficientes evidencias para quien quiere expandir su conciencia, pero para el que no, simplemente le da la espalda.
Esos testimonios, por ejemplo, el testimonio de Ryan Graves, que él está en su F-18 junto con otros 2 pilotos en escuadrilla y se les cruza un cubo volador. ¿Cómo vuela un cubo totalmente antiaerodinámico? Pero eso también te recuerda cómo están relacionadas las religiones con el tema ovni, porque en la Meca está el santuario de la Piedra de la Cava, que tiene la forma de un cubo negro, y dentro en una esquina está la Piedra de la Cava, que es un meteorito que vino, o sea, literalmente vino del espacio exterior, ¿ya? Entonces, los musulmanes una vez al año hacen su procesión, hacen su peregrinaje y giran 7 veces en sentido antihorario alrededor del santuario de la mezquita, dentro del santuario en forma de cubo. Pero según la tradición islámica, en el cielo hay otro cubo que protege, o sea, el santuario de la Piedra de la Cava. ¿Y con qué tuvo contacto, pues, Ryan Graves? Con un cubo volador. Sí, lo dice. Un cubo y que dentro llevaba como un círculo que se estaba moviendo, una cosa súper loca. Alejandro Bernal, ¿quería preguntar algo? Sí, Juanje, es que Avi Loeb, director de astronomía de Harvard, es una persona que ha abanderado el estudio de objetos interestelares, el primero de ellos Oumuamua, luego Borisov y este año 3 y Atlas. Y de hecho, hizo también la expedición submarina en el 2014, ya, en 2024, ya para extraer el ovni que se estrelló 10 años antes, de 2014, pues ahí frente a Papúa Nueva Guinea, y rescató las 725 férulas de titanio, ¿no? Que tenía una carga impresionante también de uranio, ¿no? Exactamente, Sixto. ¿Tú crees que ese tipo de objetos interestelares que se están acercando a nuestro sistema solar y en específico a nuestro planeta podrían ser la antesala de una experiencia de contacto masivo? Yo pienso que lo que están haciendo es liberando esa información para ver cómo reacciona la gente. Porque en el año 2023, cuando se hizo la audiencia pública a fines del mes de mayo, ahí en Washington, se citó a todos los altos directivos de la NASA y se les preguntó si, por parte de la Subcomisión de Inteligencia del Senado, si investigan o no investigan el tema OVNI. Ellos dijeron que sí lo investigaban, pero no sabían lo que estaban viendo. En ese momento apareció Sean Kirkpatrick, el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo, no, sí sabemos qué cosa es lo que está apareciendo. Desde la Estación Espacial Internacional, la ISS, se ha logrado videograbar, fotografiar objetos en forma de cilindro de 100 kilómetros de largo, soltando naves de corto alcance y drones, que son las esferas que están viendo por todo el planeta. Pues estos cilindros de 100 kilómetros de largo, fotografiados y videograbados, que están en la pantalla, o sea, en la página web de la NASA, pues, o sea, son mucho más espectaculares que el Oumuamua, que tenía entre 100 y 600 metros de largo, o el 3 y Atlas, que solamente tiene 19 kilómetros de largo. Estás hablando de 100 kilómetros de largo. Aparte, el 1 de septiembre del año 2020, en plena pandemia, se registró una anomalía que entró por el Pacífico mexicano y, según la fotografía por satélite, era un objeto en forma de disco dentado de 300 kilómetros de diámetro, y meses antes había aparecido como parte de los agroglifos en la localidad de Harley, Dorset, a fines del mes de mayo, pues el mismo diseño el patrón del mismo objeto que fue captado pues sobre México. Entonces, de alguna manera se está viendo cómo reacciona la gente frente a la posibilidad de que sí nos visiten, para ya soltar toda la información, porque ya no la pueden retener más. Está saliendo por todos lados, si no es el grupo de Wikileaks, es otra gente, militares que están robando información, o de pronto hasta personas o seres o gente infiltrada por los extraterrestres que ha sido llevada de hace 100, 200 años, gente que ha sido rescatada de guerras como la Primera Guerra Mundial, y la gente que desapareció en 1915 en la Bahía Azul, en Galípoli, que desaparecieron como 267 hombres. Esa gente ha sido llevada por los extraterrestres, preparada, y ahora la devuelven, la reinsertan. Hacerles de documentación falsa es lo más sencillo del mundo. Los llevan a lugares en conflicto, se acercan a una tienda de campaña de la Cruz Roja o de Naciones Unidas y les dan su pasaporte transitorio, ¿ya? Y vía Polonia, vía Alemania, terminan en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier parte. Y bienvenido al planeta Tierra. Y vienen realmente a ayudar a que se despierte conciencia y que las cosas cambien a nivel planetario. Pero los propios seres humanos devueltos. Fíjate lo que te diga, si toda esa información que has dicho, yo he visto las fotos de las que habla de la Estación Espacial Internacional, donde se ven objetos, tal. Aquí la gente no puede verlo, pero las fotos son reales, ¿vale? Si pudiéramos ordenar todo eso y contarlo, que se ha hecho en algunos documentales y tal, sería magnífico. Pero de todas formas, lo que ha dicho Sixto Padwell,
da igual. Hay gente que le ponga lo que le pongas delante, no va a creer, igual que hay muchos que piensan que la Tierra es plana. Sixto Paz Well, acabamos de llegar al final de esta entrevista y solo decirte tu conclusión, tu cierre, cómo puede seguirte la gente, porque yo sé que tú das conferencias, haces charlas, tienes un montón de libros. ¿Cómo pueden seguir tus actividades, Sixto? Bueno, tengo 21 libros publicados, los encuentran a través de Colima Books, con K, Colima Books de Madrid, España. Tengo mi página web, www.sixtopazwell.com, donde van a encontrar todos los mensajes que hemos venido recibiendo como grupo a lo largo de estos casi 52 años de contacto. Van a encontrar fotografías. Si ustedes entran a YouTube, en mi canal Sixto José Paz Well, libre acceso, no hay que pagar por entrar. Ya ahí van a encontrar los videos de las filmaciones hechas por los periodistas que nos han acompañado. Les recomiendo el ovni de la isla de Pascua, el contacto de Chilca, impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán, México, todo filmado por periodistas, donde aparecen ellos mismos dando testimonio de la realidad del contacto, y avistamientos a plena luz del día, ni siquiera de noche, que una lucecita, no, las cosas suficientemente contundentes. Todos los días martes a las 7 de la noche, pues tengo un programa en Instagram que se llama Los Martes Ufológicos, gratuito, abierto para todos, y contesto todas las preguntas que la gente me hace. Así que hoy, los días martes a las 7 de la noche, pues ustedes me encuentran ahí. Y listo. También... Y ese canal de YouTube, que me parece buenísimo, Sixto Paz Wells, que se escribe con W-E-L-L-S, ¿verdad? Así es, Wells, ya, no es como Orson Welles, ya, sino como H.G. Wells. El novelista británico que escribió El hombre invisible, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, pero cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Sixto, ha sido todo un placer entrevistarte. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus experiencias, y a partir de ahí cada uno, como siempre, que quiera, que crea lo que quiera creer, pero no cerremos los ojos y los oídos ante cosas que pueden estar sucediendo. Un fuerte abrazo, amigo. Juan Jesús, Alejandro, muchísimas gracias por su paciencia para conmigo. Gracias. Y efectivamente, reitero lo que decía ahí. Nosotros como periodistas tenemos que recoger todos los hechos y todos los testimonios. Y ustedes decidan. El caso de Sixto Paz, repito, lo hace único, el que un montón de periodistas han visto extrañas luces en sus encuentros y fenómenos inexplicables. Y eso hace que sea conocido a nivel mundial, y me parece justo que ustedes a través de este podcast lo conozcan y formen su opinión. Amigo, tu conclusión y tu cierre. Claro que sí, Juan G. Yo parto de un principio que tú me enseñaste cuando arrancamos este espacio, y es que a la hora de investigar el fenómeno ovni y toda la complejidad que el mismo reviste, no nos podemos desligar de la experiencia humana, de las vivencias de personas como Sixto Paz y muchas miles de personas más en todo el mundo que han tenido este tipo de encuentros con naves, con artefactos, con avistamientos, experiencias que en muchas oportunidades les han transformado la vida y que sin lugar a dudas componen gran parte de este gran rompecabezas, de este puzzle que constituye el fenómeno de los objetos voladores no identificados. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram y TikTok, en @alebernalpress con $S. No los entiendo, pero sé que están ahí, encima de nosotros, surcando el firmamento, y vienen a la Tierra desde hace muchos miles de años. Incluso estoy convencido de que han modificado nuestra historia. Será una comunicación muy compleja. Antes se hicieron pasar por dioses. Ahora, con mensajes que nos pueden parecer absurdos, pero que sin embargo están ahí y que nos desafían. Nos toca seguir abriendo los ojos, estar atentos a ver qué quieren comentarnos estos seres venidos de las estrellas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.